Yuki Tanaka apretó los dedos contra las viejas teclas del piano. El sonido llenó su pequeña habitación en Tokio. Tenía 17 años y llevaba 10 tocando el piano. El piano no era nuevo. No era caro, pero era suyo. El apartamento estaba en silencio, salvo por la música. Su madre estaba trabajando en el supermercado. Su padre no volvería a casa hasta dentro de 3 horas. Trabajaba en una fábrica de piezas de coche. Yuki estaba sola con su piano, justo como a ella le gustaba. Tocó una canción suave. Las notas se movían lentamente como el agua. Sus dedos sabían a dónde ir sin mirar. Había tocado esa canción muchas veces. Se llamaba Nocturne. Una canción nocturna. Aunque solo eran las 4 de la tarde, la música le hacía pensar en la luz de la luna y en calles tranquilas. El banco del piano ya era demasiado bajo para ella. Había crecido este año, pero su familia no podía comprar un banco nuevo. Se puso un libro grueso debajo para sentarse más alto. El libro era de matemáticas. A ella no le gustaban mucho las matemáticas. Le gustaba más la música. A través de las delgadas paredes, podía oír a la señora Yamamoto cocinando la cena en la casa de al lado. La anciana siempre cocinaba a la misma hora todos los días. A veces, Yuki olía el arroz y el pescado. A veces, oía a la señora Yamamoto tararear al ritmo de su piano. Esto hacía sonreír a Yuki. El piano había llegado a su casa cuando Yuki tenía 7 años. Recordaba muy bien ese día. Su madre había ahorrado dinero durante 2 años. Cada semana guardaba monedas en una cajita debajo de su cama. No compraba ropa nueva. No iba a restaurantes con sus amigas. Ahorraba cada moneda para el piano de Yuki. Cuando los hombres trajeron el piano a su apartamento, el padre de Yuki no estaba contento. Dijo que no tenían espacio. Dijo que no tenían dinero para clases de piano. Dijo que Yuki debería centrarse en sus estudios. Pero su madre ya lo había decidido. El piano se quedó. Al principio, Yuki aprendió a tocar sola. Encontró viejos libros de música en la biblioteca. Veía videos en la computadora de la escuela. Poco a poco, aprendió a leer los puntos negros en el papel blanco. Los puntos se convertían en sonidos. Los sonidos se convertían en canciones. Cuando Yuki tenía 10 años, su madre encontró una profesora de piano. La sensei Watabe era mayor y amable. Había enseñado piano durante 40 años. Iba a su apartamento todos los sábados por la mañana. Solo cobraba la mitad de su precio habitual porque sabía que la familia Tanaka no tenía mucho dinero. La sensei Watabe le enseñó a Yuki a sentarse correctamente. Le enseñó a curvar los dedos como si estuviera sosteniendo pelotas pequeñas. Le enseñó a hacer que el piano cantara en lugar de solo hacer ruido. Y lo más importante, le enseñó a Yuki que la música era un lenguaje, una forma de decir cosas que las palabras no podían expresar. Ahora, 7 años después, Yuki tocaba todos los días. Cuando estaba triste por la escuela, ponía canciones tristes. Cuando estaba feliz, ponía canciones alegres. Cuando estaba enojada con sus padres por presionarla para que estudiara más, ponía canciones de enojo. El piano nunca la juzgó. Simplemente la escuchaba y respondía con hermosos sonidos. Sus dedos se movían al ritmo de una nueva canción. Esta era más rápida, más difícil. Su mano izquierda tocaba las notas graves mientras la derecha bailaba sobre las agudas. Había estado practicando esta pieza durante 3 semanas. Mejoraba cada día, pero aún no era perfecta. La perfección era importante para Yuki. Cuando tocaba el piano, quería que cada nota sonara exactamente en su punto. Quería que cada compás fuera preciso. Quería que la música sonara como ella sentía por dentro. Esto no era fácil. A veces tocaba la misma pequeña parte 50 veces antes de pasar a otra cosa. Sus padres no entendían esta necesidad de perfección. Pensaban que pasaba demasiado tiempo con el piano. Querían que dedicara más tiempo a estudiar para sus exámenes de admisión a la universidad. El año que viene terminaría el instituto.
Entonces tendría que elegir una universidad y una carrera. Su padre quería que estudiara ingeniería. Decía que los ingenieros ganaban bien. Tenían trabajos estables. Podían comprar casas y coches y cuidar de sus familias. Dijo que la música era un buen pasatiempo, pero no un trabajo de verdad. Su madre era más amable, pero sentía lo mismo. Estaba orgullosa de que Yuki tocara el piano también. A veces invitaba a los vecinos a escucharla cuando Yuki tocaba, pero también le preocupaba su futuro. No quería que su hija pasara apuros económicos como ellos. Yuki comprendía sus preocupaciones. Sabía que la querían y querían lo mejor para ella. Pero cuando se sentaba al piano, todas esas preocupaciones se desvanecían. La música era su lugar. Era el único lugar donde se sentía completamente ella misma. Terminó la canción rápida y respiró hondo. Tenía las manos cansadas, pero no estaba lista para dejar de tocar. Miró el reloj de la pared. Llevaba 2 horas tocando. El tiempo pasaba de forma diferente cuando tocaba el piano. A veces, 5 minutos parecían 1 minuto. A veces, 1 minuto parecía 5 minutos. Por la ventana, veía otros edificios de apartamentos. En esos edificios, otros adolescentes probablemente estaban haciendo tareas o jugando videojuegos. Hablando con amigos. Yuki tenía amigos en la escuela, pero no era muy cercana a ellos. Hablaban de películas, chicos y ropa. Estas cosas le parecían menos importantes que la música. Empezó otra canción. Esta era lenta y suave. Le recordaba a un paseo por un jardín en un día de primavera. La melodía se movía como alguien contando una historia en voz baja. Sus dedos apenas rozaban las teclas, emitiendo sonidos suaves como susurros mientras tocaba. Se olvidó de sus deberes esperando en su escritorio. Se olvidó de los exámenes de admisión a la universidad. Se olvidó de las expectativas de sus padres. Se olvidó de todo excepto de la música que fluía de sus dedos a las teclas y al aire que la rodeaba. La música llenaba no solo su habitación, sino todo su ser. Cada nota era como un suspiro. Cada frase era como una oración en el idioma más hermoso que conocía. Por eso tocaba el piano. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía imaginarse vivir sin él. Cuando la canción terminó, el apartamento volvió a quedar en silencio. Yuki se quedó quieta un momento, dejando que el silencio la envolviera. Pronto sus padres llegarían a casa. Pronto tendría que pensar en la cena, los deberes y todas las cosas prácticas de la vida diaria. Pero por ahora, estaba sola con su piano, y ahí era exactamente donde quería estar. La biblioteca estaba tranquila el martes por la tarde. Yuki caminaba entre los altos estantes de libros buscando partituras. Había terminado sus clases temprano y tenía 2 horas antes de la clase de piano con el sensei Watanabe. Este era su momento favorito de la semana. Dot encontró la sección de música en la esquina del fondo de la biblioteca. No había mucha gente allí. La mayoría de los estudiantes preferían la sección de informática o manga, pero a Yuki le encantaba hojear los libros de música antiguos. A veces encontraba piezas que nunca había escuchado. Hoy sacó un grueso libro de música para piano. La tapa estaba desgastada y las páginas amarillentas por el tiempo. El título decía Obras completas de Chopin. Había oído ese nombre antes, pero nunca había tocado ninguna de sus obras. El sensei Watanabe había mencionado a Chopin una vez, diciendo que era uno de los mejores compositores para piano de la historia. Yuki abrió el libro con cuidado. Las páginas estaban llenas de notas negras, mucho más complicadas que las piezas que solía tocar. Lo hojeó lentamente, mirando los diferentes títulos: nocturnos, valses, estudios, baths. Las palabras sonaban extrañas y misteriosas. Se detuvo en una página titulada Bad No. 1 en sol menor. La música parecía muy difícil. Había notas por todas partes, recorriendo la página como pequeñas hormigas negras. Algunas partes tenían tantas notas que parecían bloques negros sólidos. Otras partes eran más simples,
con solo unas pocas notas esparcidas como estrellas. ¡Qué asco! No podía leer todas las notas con solo mirar. Necesitaba oír la música para entenderla. Llevó el libro a la sala de música de la biblioteca. Era una pequeña habitación con un viejo piano electrónico y auriculares. Los estudiantes podían usarlo para practicar o escuchar música sin molestar a los demás. Conectó los auriculares y encendió el piano. Las teclas se sentían diferentes a las de su piano de casa. Eran más plásticas y menos cálidas, pero le servirían. Abrió el libro de cortar por la primera sangre y empezó a tocar muy despacio. Las primeras notas eran suaves y delicadas. Le recordaban a alguien contando una historia. Pero a medida que seguía tocando, la música se volvía más intensa. Había pasajes rápidos que le hacían temblar los dedos. Había acordes fuertes y dramáticos que le aceleraban el corazón. Al principio no podía tocarla bien. Sus dedos no eran lo suficientemente rápidos para algunas partes. Sus manos no eran lo suficientemente fuertes para otras. Pero incluso tocándola mal, podía sentir algo especial en esta música. No se parecía a nada que hubiera tocado antes. La melodía parecía hablarle directamente al corazón. Tenía tristeza, pero también esperanza. Tenía dulzura, pero también poder. Contaba una historia sin palabras. Una historia sobre alguien que había sentido emociones profundas como las que ella sentía cuando se sentaba al piano en casa. Punto. ¡Qué asco! Perdí la noción del tiempo en la sala de práctica. Tocaba las mismas secciones una y otra vez intentando entender cómo debían sonar. Algunas partes eran tan hermosas que le daban ganas de llorar. Otras eran tan emocionantes que le daban ganas de saltar y bailar. Cuando por fin miró el reloj, se sorprendió al ver que había pasado 1 hora. Necesitaba ir a su clase de piano. Rápidamente copió la primera página del Bulad en un papel. Quería enseñárselo al sensei Watanabe. Corrió a casa del sensei Watanabe, que estaba a solo 10 minutos de la biblioteca. Su profesor vivía en una casa pequeña con un jardín lleno de flores. Dentro, había un hermoso piano negro mucho mejor que el viejo piano marrón de Yuki. El sonido era más rico y las teclas respondían con más facilidad a su tacto. ¿Estás emocionada por algo hoy? La sensei Watanabe dijo en cuanto vio a Yuki. Puedo verlo en tus ojos. Yuki sacó el papel con la partitura. Encontré esto en la biblioteca. ¿Puedes ayudarme a entenderlo? La sensei Watanabe miró la partitura y sonrió. Ah, el primer bad de Chopin. Esta es una música muy avanzada. Yuki, ¿estás segura de que estás lista para algo tan difícil? Escuché un poco en la biblioteca. Yuki dijo, es difícil, pero creo que puedo aprenderla. La música me parece importante, como si tuviera algo que decirme. La sensei Watanabe se sentó al piano. Déjame tocarla primero. Así podrás entender lo que intentas lograr. Cuando la sensei Watanabe empezó a tocar, Yuki comprendió por qué esta música se consideraba tan especial. En las manos de su maestra, las notas cobraron vida. La historia que contaba la música era clara y conmovedora. El suave comienzo dio paso a apasionadas secciones centrales, para luego regresar a un final apacible. Fue como ver la vida de alguien desarrollarse en 19 minutos. ¿Lo ves?, dijo la sensei Watanabe al terminar. Chopin fue un maestro en la expresión de las emociones humanas a través de la música. Este bad no son solo notas en una página. Es una conversación entre el compositor y el oyente. ¿Puedes enseñarme a tocarlo?, preguntó Yuki. El sensei Watanabe guardó silencio un momento. Aprender bien esta pieza te llevará muchos meses. Quizás incluso 1 año. Y requerirá que practiques mucho más de lo que practicas ahora. ¿Estás preparado para ese compromiso? Yuki asintió sin dudarlo. Sí, quiero aprenderlo todo sobre esta música. Hay algo más, dijo el sensei Watanabe con suavidad. Aprender música así podría hacerte pensar en tu futuro de otra manera. La música de Chopin no es solo un pasatiempo. Requiere una gran dedicación. Si te enamoras de esta música,
puede que te resulte difícil pensar en otra cosa. Yuki sabía a qué se refería su maestro. Sus padres querían que se centrara en temas prácticos. Querían que se preparara para una carrera estable. Pero cuando escuchó al sensei Watanabe tocar el chap y la balada, sintió que algo dentro de ella se despertaba. Lo entiendo, dijo Yuki, pero aún quiero aprenderlo. El sensei Watanabe sonrió. Muy bien, pero empezaremos muy despacio. Esta música exige una técnica perfecta y una comprensión profunda. No puedes apresurarte como con tus otras piezas. Pasaron el resto de la lección trabajando solo en los primeros 8 compases del Bad Sensei. Watanabe le enseñó a Yuki a dar forma a cada frase como un cantante daría forma a las palabras. Le explicó que cada nota tenía su propio carácter y propósito en la historia. Chopin era polaco, explicó el sensei Watanabe mientras trabajaban. Vivía en Francia, pero siempre extrañó su tierra natal. Gran parte de su música transmite esa sensación de añoranza por algo perdido. Al tocar su música, debes comprender su tristeza, pero también la belleza que él encontraba en ella. Al final de la lección, Yuki pudo tocar la melodía inicial correctamente. Era simple comparado con lo que vendría después, pero ya podía sentir la profundidad emocional de la que había hablado el sensei Watanabe. Cada nota parecía tener peso y significado. Caminando a casa después de la clase, Yuki se sintió diferente. Esa mañana, sintió que había descubierto un mundo nuevo. Un mundo donde la música podía expresar los sentimientos más profundos del corazón humano. Un mundo donde una pieza musical escrita hace más de 150 años aún podía hablarle a una chica de 17 años en el Tokio moderno. Pensó en lo que el sensei Wadaba había dicho sobre enamorarse de este tipo de música. Tal vez cambiaría su visión de su futuro. Tal vez la haría desear cosas que sus padres no entenderían. Pero mientras caminaba por las concurridas calles hacia su apartamento, Yuki se dio cuenta de que no le importaban esas complicaciones. Había encontrado algo que la hacía sentir más viva que nada. Mañana empezaría a practicar el chap en balad. En serio, esta noche soñaría con música que hiciera llorar a la gente con su belleza. Y por primera vez en su vida, se permitiría imaginar cómo sería dedicar toda su vida a crear tanta belleza. El despertador marcaba las 5 de la mañana cuando Yuki abrió los ojos. El apartamento estaba completamente oscuro y silencioso. Sus padres seguían durmiendo en la habitación de al lado. Llevaba 3 semanas despertándose así de temprano. Desde que empezó a aprender el chap y el balad dot, se levantaba de la cama en silencio, intentando no crujir el suelo. Se puso las aletas y caminó con cuidado hacia el piano. El aire frío de la mañana la hacía tiritar, pero no quería encender la calefacción. El sonido podría despertar a sus padres, y entonces tendría que explicarles por qué se había despertado tan temprano. Se sentó en el banco del piano y puso los dedos sobre las teclas, pero aún no las pulsó. Durante las últimas 3 semanas, había estado practicando el chap todas las mañanas antes de ir a la escuela. Sus padres no lo sabían. Pensaban que dormía hasta las 6:30 de la mañana, como siempre. ¡Qué asco! Había descubierto que la madrugada era el momento perfecto para practicar en serio. El mundo estaba tranquilo. No se oía el ruido del tráfico de la calle. No había vecinos. Cocinar o ver la televisión, solo ella y la música. En ese momento de paz, podía concentrarse por completo en los difíciles pasajes que el sensei Watanabe le enseñaba. Empezó con escalas y ejercicios de dedos para calentar las manos. Tocaba muy suavemente, casi sin emitir sonido. Su piano era viejo y a veces las teclas chirriaban, así que tenía que ser extremadamente cuidadosa. Después de 10 minutos de calentamiento, abrió su libro de partituras. En 3 semanas, se había aprendido la primera página del Bulad. Le había llevado mucho más tiempo del que esperaba. Cada compás tenía problemas que resolver. La digitación era complicada. El ritmo, complicado. La expresión emocional le exigía pensar en la música de formas completamente nuevas.
pero disfrutaba cada momento difícil. Cada vez que resolvía un problema, sentía que desvelaba un secreto. Cada vez que tocaba un pasaje correctamente, sentía que la música cobraba vida bajo sus dedos. Esto era diferente a cualquier otra música que hubiera aprendido. La primera sección del Bad comenzó suavemente, como si alguien empezara a contar una historia. Yuki había aprendido a hacer que cada nota sonara como una voz humana. Sensei Watanabe le había enseñado a pensar en la respiración. Aunque el piano no respiraba como un cantante o un violinista, tenía que crear la sensación de respiración al presionar y soltar las teclas. Mientras tocaba esta mañana, sintió que la melodía fluía con más naturalidad que nunca. Su práctica diaria estaba dando sus frutos. Las notas que le habían parecido imposibles hace 3 semanas ahora se sentían cómodas bajo sus dedos. Empezaba a comprender a qué se refería Sensei Watanabe cuando decía que la música debía sentirse como si hablaras en tu lengua materna. Pero entonces llegó la parte difícil. En la segunda página, la música se volvió de repente mucho más compleja. Notas rápidas recorrían el teclado como agua que baja de una montaña. La mano izquierda tenía que tocar un ritmo constante mientras que la derecha tocaba melodías complejas. El cerebro de Yuki tenía que controlar ambas manos haciendo cosas completamente diferentes al mismo tiempo. Aquí era donde siempre se atascaba. Llevaba una semana practicando estos compases, pero aún no conseguía tocarlos con fluidez. Su mano izquierda se aceleraba cuando la derecha tocaba notas rápidas, o se le trababa la mano derecha cuando la izquierda tocaba acordes difíciles. Tocaba el pasaje lentamente, nota por nota. El sensei Watanabe le había dicho que la práctica lenta era el secreto para aprender música difícil si no se puede tocar lenta y correctamente. Había dicho que nunca se podrá tocar rápida y correctamente. Así que Yuki tocaba despacio, mucho más lento de lo que se suponía que debía sonar la música. Se concentraba en que cada nota fuera limpia y clara. Se concentraba en mantener la mano izquierda firme mientras la derecha se movía. Se concentraba en la sensación de la música incluso a esa velocidad lenta. Punto. Después de 30 minutos de práctica, oyó sonidos provenientes de la habitación de sus padres. Su padre se estaba preparando para ir a trabajar. Cerró rápidamente el libro de música y fingió que acababa de despertarse. Para cuando su madre vino a despertarla para ir a la escuela, Yuki ya estaba de vuelta en la cama con los ojos cerrados. Ese día, en la escuela, a Yuki le costaba concentrarse en sus clases habituales. Durante la clase de matemáticas, se encontró pensando en los patrones rítmicos del chap and ballad. Durante la clase de historia, imaginó cómo era la vida cuando Chopin vivía. Durante la clase de inglés, intentó pensar en palabras para describir las emociones de la música. Su amiga Midori notó que parecía distraída. «¿Estás bien, Yuki? Parece que estás pensando en otra cosa». «Estoy bien», dijo Yuki. «Solo pienso en música». «Siempre estás pensando en música». Midori se rió. ¿Alguna vez piensas en otra cosa? ¿En chicos, películas o compras? Yuki sonrió, pero no respondió. ¿Cómo podía explicar que la música se había vuelto más interesante para ella que cualquier otra cosa? ¿Cómo podía explicar que pensaba en el chap and ballad de Chopin más que en sus próximos exámenes universitarios? La verdad era que sus prioridades estaban cambiando y no estaba segura de cómo manejarlo. Hace 3 semanas, ella era una buena estudiante que tocaba el piano como pasatiempo. Ahora se despertaba cada mañana emocionada por practicar. Se iba a dormir cada noche pensando en la música que trabajaría al día siguiente. Sus calificaciones habían empezado a bajar un poco. No mucho, pero lo suficiente como para que sus padres lo notaran. La semana pasada, su madre le había pedido que pasara más tiempo estudiando y menos tocando el piano. Yuki aceptó, pero luego empezó a levantarse más temprano para practicar en secreto. Se sentía culpable por mentirles a sus padres. Se esforzaban mucho para darle una buena vida y una buena educación. Merecían honestidad de su parte.
Pero también sentía que no entenderían lo que le estaba pasando. No entenderían que esta música se había vuelto esencial para su felicidad. Después de la escuela, tenía su clase semanal con el sensei Watanabe. Su maestra notó inmediatamente su mejora. «Has estado practicando. Practicando más», dijo el sensei Watanabe. «Lo noto en tu interpretación. La primera página es mucho más musical que la semana pasada. He estado practicando todas las mañanas», dijo Yuki. «¿Todas las mañanas? Eso es mucha dedicación, pero ten cuidado de no excederte. Tu técnica está mejorando, pero también quiero asegurarme de que comprendas la música emocionalmente». El sensei Watanabe se sentó al piano y tocó la sección que a Yuki le había costado entender. Sonaba natural y hermosa. Las notas rápidas brillaban como la luz del sol sobre el agua. El ritmo era firme y fuerte. La melodía cantaba por encima de todo. ¿Entiendes cómo este pasaje cuenta parte de la historia?, preguntó el sensei Watanabe. No es solo ejercicio técnico. El compositor está creando entusiasmo, preparándose para algo importante que viene después. ¿Qué viene después?, preguntó Yuki. La parte más dramática de toda la pieza. Pero aún no estás listo para eso. Primero, debes dominar estas secciones de preparación. Piensa en ello como aprender a caminar antes de aprender a correr. Trabajan juntas en el pasaje difícil. La sensei Watanabe le enseñó a Yuki a practicar cada mano por separado antes de juntarlas. Le enseñó a usar todo el brazo, no solo los dedos, para crear potencia y suavidad. Le enseñó a pensar en la línea musical, no solo en notas individuales. Punto. Al final de la lección, Yuki podía tocar el pasaje mejor que nunca. No a la perfección, pero lo suficientemente bien como para percibir el significado musical tras los desafíos técnicos. Tengo una pregunta, dijo Yuki mientras guardaba su partitura. ¿Cuánto tiempo te llevó aprender esta balada de joven? La sensei Watanabe sonrió. Unos 6 meses para el aprendizaje básico, pero muchos años para comprenderla realmente. Incluso ahora, cuando la toco, a veces descubro cosas nuevas sobre la música. ¿Crees que podría aprenderla en 6 meses? Quizás. Pero Yuki, quiero que pienses por qué haces esta pregunta. ¿Tienes prisa por alguna razón? Yuki guardó silencio un momento. No estaba segura de por qué sentía la urgencia de aprender esta pieza. Quizás porque la hacía sentir tan viva. Quizás porque temía que sus padres la obligaran a parar si supieran cuánto tiempo le dedicaba. Me encanta esta música, dijo finalmente. Quiero poder tocarla maravillosamente. El amor por la música es maravilloso. Sensei Watanabe triste. Pero recuerda que la interpretación hermosa proviene de la práctica paciente y reflexiva. No apresures el proceso. Deja que la música te enseñe lo que quiere enseñarte. Caminando a casa después de la clase, Yuki pensó en lo que había dicho su maestra. Tenía prisa y lo sabía, pero también sentía que se le acababa el tiempo. En menos de un año, se graduaría del instituto. Entonces tendría que tomar decisiones sobre la universidad y su carrera. Si quería enamorarse de la música clásica, esta podría ser su última oportunidad. Esa noche, puso el despertador a las 4:45 de la mañana en lugar de las 5 de la mañana. 15 minutos más de práctica cada día se irían acumulando con el tiempo. Sus padres nunca lo sabrían, y tal vez, solo tal vez, podría tocar el chap y la balada a la perfección antes de tener que elegir entre la música y la vida práctica que sus padres querían para ella. Yuki caminaba a casa desde la escuela cuando vio el cartel. Era amarillo brillante y estaba colgado en el tablón de anuncios de la estación de tren. Las letras grandes en la parte superior decían: Convocatoria abierta del Festival de Música Juvenil de Tokio para jóvenes músicos. Se detuvo a leer con más atención. El festival buscaba músicos menores de 20 años para un concierto especial al aire libre en Sabuya. Las actuaciones serían en una plaza pública y se transmitirían en directo por Internet. Querían música clásica, jazz y piezas contemporáneas.
Los músicos podían inscribirse enviando un video de ellos mismos tocando. Yuki sintió que el corazón se le aceleraba al leer. Nunca antes había actuado en público, salvo en un pequeño recital en casa del sensei Watanabe. Pero últimamente, soñaba con compartir su música con más gente. A veces, cuando practicaba el chap y el balad en casa, se imaginaba tocándolo para un público que comprendiera su belleza. Tomó una foto del póster con su teléfono y se apresuró a volver a casa. En su habitación, volvió a leer todos los detalles. La fecha límite de inscripción era en 2 semanas. El festival era en un mes. Los músicos seleccionados tendrían 30 minutos para interpretar las piezas que eligieran. Cuanto más lo pensaba, más se emocionaba. Llevaba 2 meses practicando el chap y el balad. Podía tocar la primera mitad bastante bien. Quizás no a la perfección, pero lo suficientemente bien como para que la gente pudiera apreciar la belleza de la música. Y también conocía otras piezas. Podría armar un programa que mostrara diferentes estilos de música clásica para piano. Pero entonces empezó a preocuparse. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si los jueces buscaran músicos que hubieran estudiado en conservatorios durante años? ¿Y si el viejo piano que tenía en casa hiciera que su grabación sonara poco profesional? Decidió preguntarle al sensei Watanabe sobre ello en su siguiente clase. Su profesor sabría si era buena idea o no. Ese sábado, Yuki llevó el póster a su clase de piano. El sensei Watanabe lo leyó atentamente mientras Yuki practicaba sus ejercicios de calentamiento. Era una oportunidad interesante. El sensei Watanabe dijo, ¿pero estás segura de que estás lista para algo así? Una actuación en público es muy diferente a practicar en casa. Creo que quiero intentarlo. Yuki dijo, aunque no me seleccionen, hacer el video podría ser una buena práctica. ¿Qué piezas te gustaría interpretar? Yuki había estado pensando en esto toda la semana. La primera mitad del chap and ballad puede que sea una invención en lote y uno de los chap and knacks más fáciles. 3 estilos diferentes para demostrar lo que puedo hacer. El sensei Watanabe asintió lentamente. Eso podría funcionar, pero el bullet sigue siendo bastante desafiante para ti. ¿Estás seguro de que puedes tocarlo sin errores? Lo he estado practicando todas las mañanas, admitió Yuki. Me despierto temprano antes de que se levanten mis padres. Su maestra pareció sorprendida. ¿Todas las mañanas? Eso es mucha dedicación, Yuki. ¿Pero por qué en secreto? A Yuki le daba vergüenza explicarlo. Mis padres quieren que me concentre en mis exámenes de admisión a la universidad. Creen que ya estoy pasando demasiado tiempo tocando el piano. Ya veo. El sensei Watanabe guardó silencio. Por un momento. Si decides postularte para este festival, deberíamos grabar el video de tu audición aquí en mi casa. La acústica es mejor que en tu apartamento. ¿Me ayudarías? Por supuesto. Pero primero, déjame escuchar tocas las piezas que quieres incluir. Necesitamos asegurarnos de que estén listas. Yuki comenzó con la invención del lote. Era una pieza que había aprendido el año anterior y podía tocarla con claridad y buen ritmo. El sensei Watanabe asintió con aprobación. A continuación, tocó la tienda en nocturno. Esta era suave y fluida, muy diferente de la balada dramática. La había aprendido para comprender el estilo más suave de Chopin. Su profesora sonrió mientras tocaba. Finalmente, tocó la primera mitad de la parte mala. Había estado trabajando en esto durante 2 meses y era la pieza más desafiante que jamás había intentado. Todavía había algunos puntos donde sus dedos tropezaban, pero la forma general y la emoción de la música se percibían. El trabajo técnico es bastante bueno. El sensei Watanabe dijo, pero para una grabación, necesitamos pensar en algo más que simplemente tocar las notas correctamente. Necesitamos pensar en la interpretación y la narrativa musical. Pasaron el resto de la clase trabajando para que la música fuera más expresiva. Sensei Watanabe le enseñó a Yuki a dar forma a las frases como lo haría una cantante.
Le mostró cómo usar pequeños cambios de ritmo para crear efectos emocionales. Le explicó cómo equilibrar la melodía con el acompañamiento para que los oyentes pudieran seguir la historia musical. Recuerden que Sensei Wadab dijo que cuando actúas para otros, no solo estás tocando música, sino que te estás comunicando. Estás compartiendo algo hermoso con personas que tal vez nunca antes la hayan escuchado. Después de la clase, Yuki regresó a casa emocionada y nerviosa. Tenía 2 semanas para preparar la grabación, 2 semanas para pulir sus piezas hasta que fueran lo más hermosas posible. Dot en casa. Continuó con su rutina de práctica matutina. Pero ahora tenía un objetivo específico. Ya no solo estaba aprendiendo la música para sí misma. Se estaba preparando para compartirla con los demás. Practicó las mismas secciones una y otra vez, pero con un nuevo enfoque. En lugar de simplemente intentar acertar con las notas, pensó en la historia que quería contar. La invención del lote era como una conversación entre 2 voces. El chap y el nocturno eran como un sueño apacible. El bulad era como un drama con momentos apacibles y otros emocionantes. Sus padres notaron que últimamente parecía tener más energía. Su madre comentó que tarareaba con más frecuencia. Su padre dijo que parecía más feliz a pesar de que sus calificaciones en los exámenes universitarios no habían mejorado mucho. Yuki se sentía culpable por no haberles contado sobre la solicitud del festival, pero temía que intentaran detenerla. Dirían que estaba perdiendo el tiempo en sueños irrealizables. Le recordarían que la música era un pasatiempo, no una carrera. Decidió esperar hasta después de grabar. Si no la seleccionaban para el festival, sus padres nunca tendrían que enterarse. Si la seleccionaban, se lo diría y abordaría sus inquietudes. La semana anterior a la grabación, practicó con mucho cuidado. Repasaba su programa todas las mañanas, imaginando que estaba actuando. Para el público, pensó en cómo moverse entre las piezas con fluidez. Pensó en cómo presentarse ante la cámara. Dado que Watanabe había explicado que la grabación debía ser sencilla, solo Yuki tocando el piano con buena iluminación y un sonido claro, sin ediciones ni efectos especiales. Los jueces querían escuchar la música y apreciar la habilidad y la personalidad del músico. La noche anterior a la grabación, Yuki apenas pudo dormir. No dejaba de correr por el piano. La mente le daba vueltas, preocupada por todo lo que podría salir mal. ¿Y si olvidaba cómo empezaba una pieza? ¿Y si cometía errores en las partes difíciles? ¿Y si le temblaban las manos de los nervios? Pero también estaba emocionada. Mañana tocaría su música para quienes amaban la música clásica lo suficiente como para organizar un festival. Mañana daría el primer paso para compartir su pasión con el mundo. Se despertó muy temprano esa mañana y practicó durante 1 hora antes de prepararse para ir a casa del sensei Watanabe. Sus dedos se sentían bien. Su mente estaba despejada. Estaba tan lista como podía estarlo. Dot en casa de su profesor. Instalaron una pequeña cámara y revisaron la iluminación. El hermoso piano negro lucía elegante en la cámara. Yuki se sentó en el banco y ajustó su postura. Recuerden, dijo el sensei Watanabe, no piensen en la cámara, ni en los jueces, ni en nada más. Solo piensen en la música y las emociones que quieren compartir. Toquen como lo hacen en casa cuando están solos con la música que aman. Yuki respiró hondo y puso las manos sobre las teclas. Por un momento, se sintió nerviosa, pero luego comenzó a tocar las primeras notas de la invención del lote, y todo lo demás desapareció. Solo quedó la música fluyendo desde su corazón a través de sus dedos hasta las teclas. Tocó las 3 piezas sin parar, pasando suavemente de una a otra. Al terminar, se sentó en silencio un momento, dejando que las últimas notas se desvanecieran. Fue hermoso, dijo el sensei Watanabe en voz baja. Creo que están listos para compartir su música con el mundo. Esa noche, enviaron el video en línea. Yuki escribió una declaración sencilla sobre por qué amaba la música clásica y por qué quería participar en el festival.
Luego presionó el botón de enviar y esperó. Los resultados se anunciarían en una semana. Hasta entonces, solo podía seguir practicando y esperar que en algún lugar, la gente que entendía de música, encontrara algo especial en su forma de tocar. El correo electrónico llegó un miércoles por la mañana mientras Yuki se preparaba para ir a la escuela. Vio la notificación en su teléfono y casi la ignoró. Recibió muchos correos de escuelas y sitios web de compras, pero entonces vio el asunto, resultado de la solicitud del Festival de Música Juvenil de Tokio. Le temblaban las manos al abrir el correo. Lo primero que vio fue: «Felicidades, nos complace informarle». Tuvo que leer la frase 3 veces antes de creer que era real. La habían seleccionado. De cientos de solicitudes, fue una de los 12 jóvenes músicos elegidos para actuar. La actuación sería dentro de 3 semanas, un sábado por la tarde en Shibuya Central Plaza. Cada músico tendría 20 minutos para actuar. El concierto comenzaría a las 2 de la tarde y se retransmitiría en directo en la página web del festival y las redes sociales. Reino Unido. Me senté en su cama, sin dejar de mirar el correo electrónico. Había soñado con este momento, pero ahora que era real, se sentía abrumada. En 3 semanas, estaría tocando el piano frente a cientos de desconocidos y miles de personas más podrían estar viéndola en línea. Reenvió el correo electrónico al sensei Watanabe y se preparó para la escuela en un día cualquiera. Le resultaba imposible concentrarse en sus clases. Durante el almuerzo, volvió a leer el correo electrónico para asegurarse de que no lo había imaginado. Su amiga Midori notó que parecía distraída. «Parece que te ha pasado algo increíble, Yuki». Quería contarle a alguien la noticia, pero no estaba lista para explicarlo todo. «Acabo de recibir buenas noticias sobre mi forma de tocar el piano». «¡Qué bien!», dijo Midori, sin entender realmente por qué Yuki parecía tan emocionada con la música. Después de la escuela, Yuki fue directamente a casa del sensei Watanabe para una clase de emergencia. Su maestra la esperaba con una gran sonrisa. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo el sensei Watanabe. «Pero ahora la realidad del trabajo. Comienza. 3 semanas no es mucho tiempo para prepararse para una actuación en público». Pasaron la clase planeando el programa de Yuki. El límite de 20 minutos significaba que no podía tocar todo lo que había practicado. Se decidieron por el primer movimiento completo del Chopin Ballad, la invención por lotes y un nocturno Chopin. Esto demostraría su habilidad técnica y comprensión musical en diferentes estilos. «Pero hay algo que debemos discutir», dijo el sensei Watanabe con cuidado. «¿Ya se lo contaste a tus padres?» Yuki negó con la cabeza. «Estaba esperando a ver si me seleccionaban primero». «Tienes que decírselo pronto. Necesitarán tiempo para entender lo que esto significa para ti y necesitarás su apoyo para la actuación». Esa noche, durante la cena, Yuki intentó encontrar las palabras adecuadas para contárselo a sus padres. Estaban hablando de sus próximos exámenes de acceso a la universidad y de a qué universidades debería solicitar plaza. La conversación giró en torno a cuestiones prácticas como las perspectivas profesionales y las expectativas salariales. Finalmente, respiró hondo y los interrumpió. «Tengo algo importante que decirte». Sus padres parecieron sorprendidos. Yuki solía estar callada durante estas conversaciones serias. «Acciones. Solicité un festival de música y fui seleccionada para actuar». Habló rápido, intentando pronunciar todas las palabras antes de que pudieran detenerla. «Es dentro de 3 semanas en Shibuya. Tocaré el piano durante 20 minutos y se transmitirá por internet». Su padre dejó los palillos. «¿Qué clase de festival? ¿Cuándo te postulaste?» «Es el Festival de Música Juvenil de Tokio. Me postulé hace 2 semanas. Hice una grabación con el sensei Wadaba». Su madre parecía confundida. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?» Yuki sintió que se le ponía la cara roja. No estaba segura de si me seleccionarían. No quería preocuparte si no salía nada. «Pero algo salió», dijo su padre. Su voz no estaba enfadada,
sino seria. Actuarás en público. Esto no es poca cosa. Sé que por eso te lo digo ahora. Sus padres intercambiaron una mirada. Yuki pudo ver con los ojos que mantenían una conversación silenciosa. Esperó nerviosa su respuesta. ¿Cuántas personas verán esta actuación?, preguntó su madre. No lo sé con exactitud. El correo electrónico decía que se transmitiría en vivo por internet. Tal vez miles de personas. Su padre guardó silencio un largo rato. Yuki, estamos orgullosos de que te hayan seleccionado. Esto demuestra que tienes verdadero talento, pero también estamos preocupados. Estás en tu último año de bachillerato. Tus exámenes universitarios son dentro de 6 meses. ¿Deberías dedicarle tiempo a la música en lugar de estudiar? La actuación es solo un día, dijo Yuki, y ya llevo meses practicando estas piezas. No necesito estudiar menos para mis exámenes. Pero, ¿y si esto te hace querer estudiar música en la universidad en lugar de algo práctico?, preguntó su madre. ¿Y si esta experiencia te hace pensar que la música podría ser tu carrera? Yuki temía que le hicieran esta pregunta. Se lo había estado preguntando a sí misma. La verdad era que ya no sabía qué quería hacer con su vida. 3 meses atrás estaba preparada para estudiar ingeniería como quería su padre. Pero ahora la música. Se sentía como lo más importante en su mundo. Solo quiero compartir música hermosa con la gente, dijo. ¿Está mal? La expresión de su padre se suavizó un poco. No está mal, Yuki, pero la vida requiere decisiones prácticas. La música es un pasatiempo maravilloso, pero muy poca gente puede vivir de ella. Tal vez yo podría ser una de esas pocas personas. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No había planeado decir esto, pero de repente se sintió cierto. Tal vez podría dedicar su vida a la música. Tal vez podría encontrar la manera de hacerlo funcionar. Sus padres parecían sorprendidos. Nunca antes la habían oído expresar una opinión tan clara sobre su futuro. Hablemos de esto después de la actuación, dijo su madre diplomáticamente. Por ahora te apoyaremos en este festival, pero después tenemos que tener una conversación seria sobre tu futuro. Yuki asintió, sintiéndose aliviada y nerviosa a la vez. Sus padres la dejarían actuar, pero ella podía ver que sus ambiciones musicales los preocupaban profundamente. Las siguientes 3 semanas pasaron rápido. Yuki practicaba intensamente, pero ahora tenía que compaginar su preparación con el estudio y las preocupaciones de sus padres. Le preguntaban a diario cómo iba su práctica, pero ella notaba que esperaban que esta fase pasara pronto. Sensei Wadab la ayudó a prepararse, no solo musicalmente, sino también emocionalmente. Actuar en público requiere confianza, explicó. Debes creer que tu música tiene valor y que la gente quiere escucharla. Practicaron el programa completo varias veces con Sensei Watanabe actuando como público. Le enseñó a Yuki a subir al escenario con confianza, a hacer una reverencia y a recuperarse si cometía errores. Recuerda, Sensei Watanabe dijo, el público quiere que triunfes. No está ahí para juzgarte con dureza. Está ahí porque ama la música igual que tú. La noche anterior a la actuación, Yuki apenas durmió. Repasó sus piezas mentalmente una y otra vez. Le preocupaba todo lo que pudiera salir mal. ¿Y si olvidaba cómo empezaba una pieza? ¿Y si le temblaban las manos de nervios? ¿Y si el piano se sentía diferente a lo que estaba acostumbrada, pero también la emocionaba? Mañana compartiría la música que amaba con personas que quizá nunca la hubieran escuchado. Mañana descubriría si su sueño de ser música de verdad era posible o solo una fantasía adolescente. La mañana de la actuación era brillante y despejada. Yuki se despertó temprano y practicó durante 1 hora en el piano de su casa. Sus dedos se sentían bien y su mente estaba tranquila. Desayunó ligero y se vistió con cuidado con el vestido negro que su madre le había comprado para la ocasión. Sus padres decidieron asistir a la actuación. Yuki estaba sorprendida pero agradecida. Aunque les preocupaban sus intereses musicales,
Querían apoyarla en ese día tan importante. En el tren a Sabuya, Yuki miró por la ventana la ciudad que pasaba a toda velocidad. En pocas horas, estaría sentada al piano. En una plaza pública, tocando para desconocidos. La idea era aterradora y emocionante a la vez. Cuando llegaron a la plaza central Sabuya, Yuki se quedó maravillada con lo que vio. Los organizadores habían montado un pequeño escenario con un hermoso piano de cola negro. Había asientos para unas 200 personas, y muchos ya estaban ocupados. Los camarógrafos estaban preparando el equipo para la transmisión en vivo. ¡Qué asco! Encontré a la organizadora y me registré. Era la octava artista de 12, lo que significaba que tocaría alrededor de las 4:30 de la tarde. Tuvo tiempo para escuchar a algunos de los otros músicos y acostumbrarse al ambiente. Mientras esperaba, observaba a los otros jóvenes artistas. Había una violinista que tocaba piezas contemporáneas con acompañamiento electrónico. Una pianista de jazz que improvisaba brillantemente. Una guitarrista clásica que hacía que su instrumento sonara como una orquesta completa. Cada artista tenía talento y confianza. Cada una tenía algo único que compartir. Yuki empezó a preocuparse de que su música clásica para piano resultara aburrida en comparación con estos estilos más modernos. Pero al mirar al público, vio a gente de todas las edades escuchando atentamente todo tipo de música. Algunos eran amantes de la música clásica, con canas y ropa formal. Otros eran jóvenes que se habían detenido a escuchar mientras compraban. Algunas eran familias con niños que parecían curiosas por los diferentes instrumentos. Finalmente, la llamaron. Yuki subió al escenario sintiendo el corazón latir tan rápido que estaba segura de que todos podían oírlo. Se sentó en el banco del piano y lo ajustó a la altura correcta. Miró al público y vio a sus padres en la tercera fila sonriendo. En Kowab, cerca del fondo, le hizo un pequeño gesto de confianza. Yuki puso las manos sobre las teclas y respiró hondo. En un instante, comenzaría la balada que le había cambiado la vida. Yuki puso los dedos sobre las teclas del piano y sintió la superficie fresca y suave bajo las yemas. El piano de cola era mucho más grande que el suyo en casa. Las teclas respondían con mayor facilidad a su tacto, y podía sentir la potencia del instrumento, esperando a que ella le diera vida. Miró al público una vez más. Unas 300 personas se habían reunido en la plaza. Algunas estaban sentadas en las sillas dispuestas, mientras que otras permanecían de pie en los bordes o en las escaleras de los edificios cercanos. Los niños señalaban el piano con entusiasmo. Parejas de ancianos se tomaban de la mano mientras esperaban a que comenzara la música por encima de la multitud. Podía ver a los operadores de cámara preparándose para transmitir su actuación a quienes la veían en línea. Una pequeña pantalla cerca del escenario mostraba que más de 50.000 personas ya estaban viendo la transmisión en vivo. La cifra seguía creciendo a medida que se unían más espectadores. Yuki respiró hondo y cerró los ojos por un instante. Pensó en todas las mañanas que había pasado practicando esta música. Pensó en la primera vez que escuchó el balad de Chopin y sintió que le hablaba al corazón. Pensó en la paciente enseñanza del sensei Watanabe y en el apoyo preocupado pero cariñoso de sus padres. Cuando abrió los ojos, se sintió tranquila. Estaba lista para compartir la música que amaba. Empezó con las primeras notas suaves de Chopin's Bad. No, una en sol menor. La melodía flotaba sobre la plaza como un susurro. El tema inicial era sencillo pero lleno de emoción. Hablaba de anhelo, esperanza y recuerdos de algo hermoso que podría perderse. Mientras tocaba, Yuki sintió que el ruido de la ciudad se desvanecía. El ruido del tráfico de la calle se volvió distante. El parloteo de la gente que pasaba se acalló. Incluso los niños del público se detuvieron y escucharon. La música se volvió más compleja a medida que ella continuaba. Su mano izquierda tocaba un acompañamiento constante mientras la derecha cantaba la melodía. Había practicado esta sección cientos de veces, pero ahora la sentía completamente natural.
Sus dedos sabían dónde ir sin que ella pensara en ello. Llegó a la primera sección dramática de la pieza. Aquí, Chopin había escrito música que era a la vez técnicamente desafiante y emocionalmente intensa. Pasajes rápidos recorrían el teclado como preguntas urgentes. Acordes potentes exigían respuestas. Yuki sintió que todo su cuerpo se involucraba en la creación del sonido. El público se inclinó hacia adelante en sus asientos. Algunas personas que habían estado caminando por la plaza se detuvieron a escuchar. Un grupo de adolescentes que habían estado hablando en voz alta se calló y se acercó para escuchar mejor. ¡Puaj! Podía sentir que algo especial estaba sucediendo. La música conectaba con la gente de una manera que ella solo había soñado. No solo estaba tocando notas en un piano. Estaba compartiendo una historia que la gente entendía, incluso si nunca antes habían escuchado esta pieza. A medida que avanzaba hacia la sección central del Bulad, la música se volvió más suave e introspectiva. Esta parte era como una conversación tranquila entre viejos amigos. Yuki tocó con la sensibilidad que había adquirido tras meses de práctica minuciosa. Cada nota tenía su propio carácter y propósito. Entre el público, pudo ver cómo cambiaban los rostros de la gente al escuchar. Algunos parecían tranquilos y relajados. Otros parecían profundamente conmovidos, como si la música les recordara recuerdos importantes. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Sus padres, sentados en la tercera fila, parecían asombrados. Su padre, que siempre había considerado la música solo un pasatiempo, miraba a su hija con expresión de asombro. Su madre sonreía con orgullo y sorpresa. Estaban viendo una faceta de Yuki que desconocían. La música se desarrollaba hacia el clímax de la pieza. Esta era la parte más desafiante técnicamente, pero también la más emotiva. Chopin había volcado toda su pasión y habilidad en estos compases. Pasajes rápidos se entrelazaban con melodías cantadas. Acordes dramáticos se alternaban con toques delicados. ¡Puaj! Me sentí completamente absorta en la música. Sus manos se movían por el teclado con seguridad y gracia. Ya no era la adolescente nerviosa que había subido al escenario 20 minutos antes. Era una música que compartía algo hermoso con el mundo. La audiencia en línea había superado las 100.000 personas. Los comentarios de espectadores de todo el mundo afluían. La gente escribía en japonés, inglés, español y muchos otros idiomas. Todos expresaban asombro ante la habilidad musical y la profundidad emocional de esta joven. Mientras Yuki interpretaba los dramáticos pasajes finales de Bach, el público se quedó completamente en silencio. Incluso los niños pequeños parecían comprender que estaban presenciando algo especial. La música llenaba la plaza y parecía llegar a cada rincón de las manzanas circundantes. Llegó al final de la pieza. Chopin había escrito una conclusión a la vez pacífica y misteriosa. La energía dramática de las secciones centrales se desvaneció, volviendo a la atmósfera apacible del principio. Pero ahora la sencilla melodía cargaba con el peso de todo lo anterior. Yuki tocó las notas finales con infinito cuidado. Cada una era como una gota de agua cayendo en un estanque tranquilo. El último acorde se desvaneció lentamente en el silencio. Y por un momento, nadie se movió ni habló. Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron en silencio, casi con vacilación, como si la gente temiera romper el hechizo que la música había creado. Pero rápidamente se convirtió en algo poderoso y entusiasta. La gente se puso de pie y aplaudió. Algunos silbaron y vitorearon. Otros simplemente se pusieron de pie y aplaudieron con lágrimas en los ojos. Yuki se levantó del piano e hizo una reverencia al público. Se sintió abrumada por la respuesta. Esperaba que la gente disfrutara de su música, pero no esperaba una reacción tan fuerte. Los aplausos continuaron durante varios minutos. La gente en el chat en línea expresaba su asombro y pedía más información sobre esta joven pianista.
La audiencia había superado los 150.000 y seguía aumentando a medida que la gente compartía enlaces de la actuación con sus amigos, pero Yuki aún no había terminado. Había planeado un programa de 3 piezas y quería completarlo. Volvió a sentarse al piano y anunció su siguiente pieza. «Me gustaría tocar una invención de Bach», dijo al micrófono. Su voz era tranquila pero clara. Bach vivió hace 300 años, pero su música aún nos enseña la belleza de los patrones matemáticos y el sonido. Comenzó la pieza de Bach, cuyo estilo era completamente diferente al de la balada Chopin, donde la balada había sido emotiva y dramática. Bach era lógica y precisa, pero no por ello menos hermosa. Las 2 líneas melódicas se entrelazaban como bailarinas, creando patrones complejos y elegantes. El público escuchó con fascinación este tipo de música diferente. Algunos conocedores de música clásica asintieron con aprecio ante la técnica limpia y la comprensión musical de Yuki. Otros, que escuchaban Bach por primera vez, se sintieron atraídos por la intrincada conversación musical entre las 2 voces. Cuando terminó Bach, Yuki pasó directamente a su pieza final, un chap y un nocturno. Esto era más suave e íntimo que el bad. Era como una suave canción de cuna o un sueño apacible. Su toque en las teclas era tan delicado que la música parecía flotar en el aire. Para entonces, la audiencia en línea había superado los 200.000. La gente compartía la transmisión en vivo en redes sociales de todo el mundo. Los comentarios provenían de músicos profesionales, profesores de música y gente común conmovida por lo que escuchaban. El nocturno terminó con unas simples notas tranquilas. De nuevo, el público guardó silencio por un momento antes de comenzar a aplaudir. Pero esta vez, el aplauso fue diferente. Fue más cálido y personal, como si el público sintiera que le habían dado un regalo precioso. Yuki se levantó e hizo una reverencia de nuevo. Miró los rostros de la multitud y vio algo que la sorprendió. La gente no solo estaba impresionada por su habilidad técnica. Parecían agradecidos. Parecían personas a quienes les habían recordado algo importante sobre el poder de la belleza en el mundo. Al bajar del escenario, Yuki se sintió diferente a como nunca antes se había sentido. Por primera vez en su vida, había compartido su pasión más profunda con desconocidos y había descubierto que podía llegarles al corazón. Para ello, sus padres corrieron a felicitarla. Su padre, que siempre se había preocupado por sus sueños poco realistas, la abrazó con fuerza. «No tenía ni idea», dijo. «No tenía ni idea de que pudieras crear algo tan hermoso». La sensei Watanabe apareció junto a ellos con lágrimas en los ojos. «Eso fue extraordinario, Yuki. Tocaste con el corazón de una verdadera música». Pero lo más asombroso seguía sucediendo a su alrededor. La gente del público se acercaba para decirle a Yuki cuánto había significado su música para ellos. Algunos querían sacarse fotos con ella. Otros simplemente querían decirle, «Gracias». Una mujer canosa tomó la mano de Yuki y dijo, «Tu música me recordó a mi abuela, que solía tocar el piano para mí cuando era niña. Gracias por traerme esos recuerdos». Un joven con aspecto de universitario dijo, «Nunca había escuchado música clásica hasta hoy, pero lo que tocaste fue tan hermoso. ¿Podrías decirme qué piezas eran?». Mientras Yuki respondía a sus preguntas y aceptaba sus felicitaciones, se dio cuenta de que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo una adolescente que tocaba el piano en su habitación. Era una música que había descubierto la alegría de compartir la belleza con el mundo. Y en algún lugar de su mente, comenzó a comprender que ese momento no era un final. Era un comienzo. Yuki se despertó a la mañana siguiente con el zumbido continuo de su teléfono. Había apagado el sonido antes de dormirse, pero las vibraciones eran lo suficientemente fuertes como para despertarla. Cuando cogió el teléfono, vio docenas de notificaciones. Mensajes, correos electrónicos, alertas de redes sociales y llamadas perdidas llenaban su pantalla. Se incorporó en la cama, confundida.
La actuación de ayer parecía un sueño maravilloso. Había tocado bien. El público había estado entusiasmado y sus padres estaban orgullosos. Pero, ¿por qué su teléfono tenía tanta actividad? Primero abrió su correo electrónico. Había mensajes de personas de todo el mundo. Profesores de piano en Alemania querían felicitarla. Estudiantes de música en Brasil le habían enviado palabras amables. Un bloguero de música clásica en Australia le había escrito pidiendo una entrevista. Luego revisó las redes sociales. Sus manos comenzaron a temblar al ver lo que había sucedido durante la noche. Los videos de su actuación estaban por todas partes. La gente había grabado clips con sus teléfonos y los había compartido en todas las plataformas. La transmisión oficial en vivo había sido vista por más de 500.000 personas y seguía creciendo. Un video corto de ella tocando. La parte más dramática del Chap and Ballad había sido compartida más de 10.000 veces. Los comentarios estaban en docenas de idiomas, pero la emoción era universal. La gente usaba palabras como increíble, hermosa, asombrosa y genial. Encontró a su madre en la cocina preparando el desayuno. Su madre parecía cansada pero emocionada. «Yuki, tu teléfono ha estado sonando toda la mañana», dijo su madre. «No quería despertarte, pero ha habido muchas llamadas. Algunas de periódicos, otras de escuelas de música, otras de discográficas». Discográficas. Yuki apenas podía creer lo que oía. Y conservatorios de música, una escuela en Londres llamada una en Nueva York. Quieren ofrecerte becas. Yuki se sentó a la mesa de la cocina, abrumada. ¿Qué significa esto? Su padre entró en la cocina con su propio teléfono. Parecía asombrado y un poco preocupado a la vez. «He estado leyendo sobre ti en Internet», dijo. «Te llaman joven genio. Dicen que podrías convertirte en una de las grandes pianistas clásicas». Le mostró la pantalla de su teléfono. Había un artículo en una página web de música clásica con el titular: «Adolescente japonesa desconocida cautiva al público con Chopin». El artículo incluía fragmentos de su actuación y elogiaba su habilidad técnica y madurez emocional. «Hay artículos sobre ti en inglés, alemán, francés y español». Su padre continuó: «El video de tu actuación se está compartiendo en todo el mundo». Yuki se sentía como en un sueño. Hace 24 horas, era una estudiante de secundaria que tocaba el piano como pasatiempo. Ahora, gente de todo el mundo veía su música y escribía sobre su talento. Su teléfono volvió a sonar. Su madre contestó y habló brevemente con alguien. Luego le pasó el teléfono a Yuki. «Es una reportera del periódico de Tokio», dijo su madre. «Quieren entrevistarte». La reportera fue amable y estaba emocionada. Le preguntó a Yuki sobre su formación musical, su formación y sus planes para el futuro. Yuki respondió lo mejor que pudo, pero no se sentía preparada para ese tipo de preguntas. «Mucha gente dice que podrías tener una carrera profesional como pianista clásica», dijo la reportera. «¿Es eso algo que has considerado?» «Me encanta tocar el piano», dijo Yuki con cautela. «Pero todavía estoy en la preparatoria. Aún no he tomado decisiones sobre mi futuro». Después de la llamada, Yuki se sentó con sus padres para hablar sobre lo que estaba sucediendo. Su padre, quien siempre había insistido en que la música debería ser solo un pasatiempo, parecía confundido y pensativo. «No entiendo cómo sucedió esto tan rápido», dijo. «Ayer, eras mi hija que tocaba el piano en su habitación. Hoy, todo el mundo parece saber de ti. Internet funciona muy rápido», dijo Yuki. «Cuando algo toca el corazón de la gente, quieren compartirlo de inmediato». Su madre estaba leyendo los comentarios en las redes sociales sobre la actuación de Yuki. «Escuchen esto», dijo. Alguien escribió: «La música de esta joven me hizo llorar. Hacía años que no sentía esta conmoción en la música clásica. Y esta, toca con el alma de alguien mucho mayor. Un talento increíble». Yuki se sintió conmovida, pero también nerviosa por toda la atención.
Estaba orgullosa de que su música hubiera impactado tan profundamente a la gente, pero también le preocupaban las expectativas que esto pudiera generar en los próximos días. El interés por la actuación de Yuki seguía creciendo. Los críticos musicales comenzaron a escribir artículos serios sobre su talento. Las emisoras de radio de música clásica reproducían grabaciones de su actuación. Los canales de YouTube dedicados a la música de piano la presentaban como su noticia principal. El video de su actuación completa había sido visto más de 1.000.000 de veces. Clips cortos de secciones específicas habían sido vistos millones de veces más. La gente creaba videos de reacción donde se grababan viendo y reaccionando a su música. Sensei Watanabe la llamó para hablar sobre lo que estaba sucediendo. Este tipo de atención es muy poco común para un músico clásico, especialmente para uno tan joven. Dijo, debes tener cuidado y tomar decisiones bien pensadas sobre tu futuro. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Yuki. Estás recibiendo muchas ofertas. Música, escuelas, agentes de talentos, compañías discográficas, todos quieren trabajar contigo, pero no todas estas oportunidades serían buenas para tu desarrollo como músico. Esa tarde, Yuki y sus padres se reunieron con un representante de una importante discográfica japonesa. El hombre vestía de forma profesional y habló con entusiasmo sobre el potencial de Yuki. Nos gustaría ofrecerte un contrato de grabación, dijo. Creemos que podrías convertirte en la joven pianista clásica más famosa de Japón, quizás del mundo. Explicó que querían grabar un álbum de piezas cortantes con ella. Le proporcionarían estudios de grabación profesionales, apoyo de marketing y oportunidades para actuar en importantes salas de conciertos. ¿Qué edad debería tener Yuki para firmar un contrato así?, preguntó su padre. Podría firmar ahora con el permiso de sus padres. Podríamos empezar a grabar en unos meses. Yuki estaba emocionada ante la posibilidad, pero también asustada. Todo iba muy rápido. Hacía una semana, estaba preocupada por sus exámenes de acceso a la universidad. Ahora se hablaba de su carrera internacional. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo su madre diplomáticamente. Esa noche, la familia de Yuki tuvo una conversación seria sobre su futuro. La conversación fue muy diferente a las que habían tenido apenas unas semanas antes. Hace 6 meses, habría dicho que una carrera musical era imposible, admitió su padre. Pero ahora veo que tienes un don que podría conmover a gente de todo el mundo. Quizás nos equivocamos al desanimarte con tus intereses musicales. Pero también estoy preocupada. Su madre añadió, eres muy joven todavía. Si te haces famosa ahora, ¿podrás tener una vida normal? ¿Podrás seguir aprendiendo y creciendo como persona? Yuki había estado pensando en las mismas preguntas. La atención era emocionante, pero también abrumadora. Le encantaba que su música hubiera llegado a tanta gente, pero no estaba segura de estar preparada para las responsabilidades que conlleva la fama. Creo que necesito seguir estudiando música en serio, dijo. Pero también creo que necesito terminar la secundaria y aprender más sobre el mundo antes de tomar decisiones importantes sobre mi carrera. Sus padres parecían aliviados. Les preocupaba que toda la atención la hiciera querer lanzarse a la música profesional antes de estar preparada. La semana siguiente trajo aún más oportunidades. Una famosa sala de conciertos en Tokio la invitó a dar un recital como solista. Un festival de música en Europa la invitó a participar en su programa para jóvenes artistas. Los programas de televisión querían entrevistarla, pero quizás la respuesta más significativa provino de la gente común que había visto su actuación en línea. Yuki recibió cientos de correos electrónicos de personas que le contaban cómo su música los había influenciado. Un hombre de mediana edad escribió que había estado pasando por un momento difícil en su vida, pero que su actuación le había recordado que aún había belleza en el mundo. Una joven dijo que ver tocar a Yuki la había inspirado a comenzar a tomar clases de piano. Una mujer mayor dijo que la balada de Chopin le había traído recuerdos de su difunto esposo, quien, a Dot le encantaba la música clásica.
Al leer estos mensajes, Yuki comenzó a comprender el verdadero poder de lo sucedido. Su actuación no solo había demostrado su habilidad técnica. Había creado un momento donde personas de todo el mundo compartieron la experiencia de la belleza y la emoción. Se dio cuenta de que esto era lo que quería hacer con su música. No solo ser famosa o tener éxito, sino crear momentos donde la gente pudiera sentirse conectada con algo más grande que sus preocupaciones cotidianas. Pero también comprendió que desarrollar esta habilidad requeriría tiempo y un estudio minucioso. No podía apresurarse en una carrera profesional solo porque una actuación se había vuelto viral. Dot, sentada esa noche ante su viejo piano practicando el mismo corte y balada que le había cambiado la vida, Yuki se sintió agradecida por todo lo sucedido. El éxito viral le había demostrado que la música podía ser su vocación. Pero también le había enseñado que los grandes dones conllevan grandes responsabilidades. Ya no era solo una adolescente tocando el piano en su habitación. Era una joven música con el potencial de tocar corazones en todo el mundo. La pregunta ahora era cómo desarrollar ese potencial con sabiduría y autenticidad. El momento viral había sido solo el principio. El verdadero trabajo de convertirse en la música que quería ser aún estaba por delante. 3 meses después de la actuación viral, Yuki estaba sentada frente a su viejo piano vertical en su pequeña habitación. Pero todo a su alrededor había cambiado. La habitación ahora contiene montones de partituras enviadas por compositores y editores de todo el mundo. Su teléfono, que antes solo recibía mensajes de amigos del colegio, ahora vibraba regularmente con llamadas de profesionales de la industria musical. Y lo más importante, la forma en que su familia hablaba de su futuro había cambiado por completo. Su padre, que antes insistía en que estudiara ingeniería, ahora pasaba las tardes investigando pianistas famosos y escuelas de música clásica. Su madre, a quien le preocupaba que la música fuera una opción profesional poco práctica, ahora mostraba con orgullo los vídeos de las actuaciones de Yuki a vecinos y compañeros de trabajo. He estado pensando, dijo su padre una noche durante la cena. Quizás deberíamos considerar la oferta de ese conservatorio de música de Londres. Yuki levantó la vista de su arroz, sorprendida. El Conservatorio de Londres los había contactado 2 semanas antes con una beca completa. Querían que Yuki terminara su último año de bachillerato a través de su programa especial para jóvenes músicos con talento y que luego continuara sus estudios universitarios de música, pero Londres estaba muy lejos, dijo su madre. Y Yuki era aún muy joven. El mundo de la música es internacional, respondió su padre. Si Yuki quería desarrollar plenamente su talento, quizá necesitara estudiar en lugares donde pudiera aprender de los mejores profesores. Yuki escuchó con asombro a sus padres hablar de su futuro. 6 meses atrás la habían estado presionando para que se centrara en materias prácticas y olvidara la música como carrera. Ahora hablaban de enviarla a estudiar a una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. El cambio no había ocurrido de la noche a la mañana. El éxito viral de su actuación los había obligado a todos a reconsiderar sus posibilidades en la vida. Habían visto que el talento, combinado con trabajo duro y oportunidades, podía abrir puertas que nunca imaginaron que existieran. Pero el cambio más importante se produjo en la propia Yuki. La experiencia de conectar con cientos de miles de personas a través de la música le había mostrado lo que quería hacer con su vida. Quería dedicar sus días a estudiar, practicar e interpretar música hermosa. Quería seguir creciendo como música para poder crear más momentos como el de Sabuya Plaza. Sin embargo, también había aprendido a ser cuidadosa con sus decisiones. El éxito viral le había brindado muchas oportunidades, pero no todas eran adecuadas para su desarrollo artístico. Había rechazado varias ofertas que parecían más enfocadas en ganar dinero rápido que en ayudarla a crecer como música. Un programa de televisión quería que interpretara canciones populares en lugar de música clásica. Una agencia de talentos le había sugerido que podría convertirse en una estrella de las redes sociales publicando videos diarios de piano. Quiero estudiar música en serio. Les había dicho,
Quiero convertirme en la mejor música que pueda ser, no solo en alguien famoso por ser joven. Sensei Watanabe la había guiado en estas decisiones. Su profesor la ayudó a comprender la diferencia entre las oportunidades que la beneficiarían, el desarrollo artístico y aquellos que podrían limitarlo. La fama puede ser útil para un músico, explicó Sensei Watanabe. Puede ayudarte a llegar al público y conseguir oportunidades para actuar, pero no debería ser el objetivo en sí mismo. El objetivo siempre debe ser servir a la música y compartir la belleza con los demás. Juntos, eligieron cuidadosamente entre las numerosas ofertas que Yuki recibió. Había aceptado invitaciones para actuar en varios prestigiosos festivales de música clásica durante el año siguiente. Esto le daría experiencia interpretando para un público musical serio. Yuki aprendió de otros músicos consagrados. Además de Sensei Watanabe, había empezado a estudiar con un nuevo profesor. Este profesor era un exconcertista de piano especializado en trabajar con jóvenes músicos con potencial profesional. Las clases eran más intensivas y se centraban en preparar a Yuki para las exigencias de una carrera musical seria. Pero quizás el cambio más significativo fue la forma en que Yuki concebía su relación con la música. Antes de la actuación viral, el piano había sido su vía de escape de las presiones de la escuela y las expectativas familiares. Ahora comprendía que su talento musical también era un don que podía compartir. Había empezado a tocar el piano como voluntaria en una residencia de ancianos local una vez al mes. A los residentes mayores les encantaba escuchar música clásica, y a Yuki le encantaba ver cómo las melodías podían alegrarles el día o ayudarles a recordar momentos felices del pasado. También había empezado a ser mentora de estudiantes de piano más jóvenes en el estudio de Sensei Watanabe. Enseñar a otros la ayudó a comprender mejor su propia forma de tocar y disfrutaba animando a niños que apenas empezaban a descubrir la alegría de hacer música. La música no se trata solo de la persona que toca. Se había dado cuenta de que se trata de la conexión entre el músico y quienes la escuchan. Ambas partes son necesarias para crear algo hermoso. Esta comprensión influyó en su decisión sobre qué oportunidades aceptar. La oferta del Conservatorio de Londres le resultó atractiva porque la ayudaría a crecer como música completa, no solo como intérprete técnica. Quieren que estudie no solo interpretación de piano, sino también teoría musical, composición e historia de la música, explicó a sus padres. Aprendería sobre música de diferentes épocas y culturas. También aprendería a trabajar con otros músicos, no solo a tocar en solitario. Al principio, sus padres dudaron en dejar que su hija se mudara tan lejos, pero también vieron cuánto había madurado en los meses transcurridos desde su actuación viral. La atención y las oportunidades no la hicieron arrogante ni descuidada. Al contrario, la hicieron más reflexiva sobre sus objetivos y más dedicada a su oficio. Nos has demostrado que puedes tomar buenas decisiones sobre tu música, dijo su madre. Quizás sea hora de que confiemos en que tomarás buenas decisiones sobre tu futuro. El proceso de solicitud para el Conservatorio de Londres fue riguroso. Yuki tuvo que presentar grabaciones de varias piezas, escribir ensayos sobre sus metas musicales y participar en entrevistas en video con profesores, pero abordó cada requisito con detenimiento, viéndolo como una oportunidad para aclarar su propia comprensión de lo que quería lograr. Cuando llegó la carta de aceptación, que confirmaba su beca completa y la admisión a su programa especial, Yuki se sintió emocionada y nerviosa a la vez. Mudarse a Londres significaría dejar atrás todo lo familiar, pero también significaría dedicarse por completo a convertirse en música. Soñaba con ser Da mientras se preparaba para esta importante transición. Yuki volvía a menudo al chap y ballad que lo habían iniciado todo. Ahora podía tocarlo mucho mejor que durante la actuación viral. Su técnica era más segura, su comprensión musical más profunda y su expresión emocional más madura. Pero nunca olvidó la sensación de aquella primera vez. Al tocarla ante el público en la Plaza Sabuya, el recuerdo de conectar con cientos de miles de personas a través de la música siguió siendo la experiencia más importante de su vida. Hasta ahora,
Esa actuación me ha enseñado lo que es posible cuando compartes algo que realmente amas, reflexionó. Me demostró que la música puede trascender cualquier distancia o diferencia entre las personas. Y me enseñó que quiero dedicar mi vida a crear más momentos como ese. En su última noche antes de partir hacia Londres, Yuki se sentó ante su viejo piano vertical por última vez. Tocó el chap y el balad suavemente para no despertar a sus padres. Mientras tocaba, pensó en el viaje que la había traído a ese momento hacía un año. Había sido una típica estudiante de secundaria cuya mayor preocupación eran los exámenes de acceso a la universidad. Ahora estaba a punto de comenzar a estudiar en una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Con el objetivo de convertirse en pianista clásica profesional, la actuación viral le había abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía. Pero cruzar esa puerta había requerido coraje, trabajo duro y el apoyo de personas que creían en sus sueños. Al terminar de tocar la campana, Yuki se dio cuenta de que esto no era realmente un final. Era otro comienzo. La tímida adolescente que había descubierto a Chopin en un libro de la biblioteca seguía siendo parte de ella. Pero se había convertido en alguien con confianza en sus habilidades y claridad sobre su propósito. Miró a su alrededor en su pequeño dormitorio. La última vez, las paredes que una vez se sintieron limitadas ahora parecían acogedoras y llenas de recuerdos. Esta habitación fue donde se enamoró por primera vez de la música clásica. Había sido su estudio de práctica, su refugio y el lugar donde se había atrevido a soñar con compartir su música con el mundo. Mañana comenzaría una nueva etapa en Londres. Estudiaría con maestros de renombre mundial, actuaría en históricas salas de conciertos y aprendería de músicos de todo el mundo. Se enfrentaría a nuevos retos y descubriría nuevas profundidades en la música que amaba. Pero nunca olvidaría la lección de aquel momento viral en Sabuya Plaza. La música no se trataba solo de perfección técnica o éxito profesional. Se trataba del misterioso poder de la melodía y la armonía para conectar corazones humanos a cualquier distancia. Al cerrar la tapa del piano y apagar la luz, Yuki sonrió. En algún lugar del mundo, la gente seguía descubriendo vídeos de su actuación. Tal vez un joven de otro país escuchaba el corte por primera vez y sentía la misma chispa de reconocimiento que ella había sentido en la biblioteca ese día. Quizás su música inspiraba a alguien a aprender un instrumento, a practicar con más ahínco o a creer que la belleza podía ser una profesión, en lugar de un simple pasatiempo. Quizás el don que había recibido se estaba convirtiendo en un regalo que podía transmitir a los demás.